tiempo después de la extinción de los dinosaurios, unas extraordinarias especies de bestias gigantes caminaban sobre la Tierra. La megafauna. Estos pesos pesados del reino animal mantuvieron su dominio durante cientos de miles de años, hasta que de golpe desaparecieron. Hace 46.000 años ocurrió algo que los borró para siempre de la faz del planeta. Una misteriosa extinción en masa. Ahora un reciente e impactante hallazgo en un rincón del mundo fuera de lo común podría ayudarnos a resolver ese puzzle. A medida que los científicos examinan las pruebas y buscan nuevos indicios, van reconstruyendo los últimos instantes de algunas de las criaturas más extrañas que han caminado nunca sobre el planeta. Su misión: resolver de una vez por todas el misterio de la muerte de las megabestias. La muerte de las megabestias. Detectives científicos del mundo entero se desplazan hasta un escenario prehistórico, en uno de los lugares más remotos del planeta. Centro de Australia Meridional, 2002. Debajo de la extensa y desarbolada llanura de Nullarbor, un equipo de espeleólogos descubre uno de los mayores yacimientos de fósiles del siglo. Lo que descubren creará una onda de choque que recorrerá toda la comunidad científica. Unos espeleólogos hallaron el esqueleto completo de un león marsupial, el tilacoleo, conservado en unas condiciones excelentes. Es el esqueleto más completo jamás encontrado, un hecho extraordinario. El paleontólogo Gavin Prideaux encabeza una misión especial para recuperar estos fósiles. Era una sensación irrepetible que no creo que volveré a experimentar. Era sobrecogedor contemplar un espécimen tan bien conservado. Estaba tan completo que prácticamente podías imaginártelo exhalando su último suspiro. Tilacoleo significa león con una bolsa. Como muchos de los representantes de la megafauna australiana, esta extraordinaria criatura era un marsupial, un mamífero que llevaba a sus crías en una bolsa. Casi todos los animales de la megafauna que se extinguió en Australia eran únicos. No existían en ningún otro lugar del mundo. El león marsupial, por ejemplo, o Tilacoleo carnifex, era un depredador marsupial del tamaño de una leona, con garras como cuchillas y dientes como tenazas. El mayor herbívoro de Australia era el Diprotodon optatum. Era un marsupial enorme, el mayor que ha existido nunca. También teníamos al mayor lagarto que ha existido nunca, el Megalania prisca. Era un varánido gigantesco, del tamaño de un cocodrilo de agua salada. Era carnívoro. Tenía unos dientes muy afilados y estaban cerrados, de modo que, básicamente, tenía la boca llena de cuchillos de trinchar carne. También contábamos con el mayor canguro que ha existido nunca, el Protocoptodon. Podía medir entre 2 y 2,5 metros y pesaría 1/4 de tonelada. A lo largo de los últimos 500 millones de años, ha habido más extinciones en masa de animales terrestres de gran tamaño. Pero la muerte de la megafauna de Australia es relativamente reciente desde el punto de vista de la historia natural. El profesor Bert Roberts es geocronólogo y uno de los científicos que se han encargado de delimitar la fecha de su extinción.
Hemos estudiado ya varias decenas de yacimientos por todo el país y los restos descubiertos datan de hace unos 46.000 años. Algunos estaban en Australia Occidental y otros en el sur de Queensland. Todos tenían unos 46.000 años de antigüedad y se hallaban en extremos opuestos del continente. Luego no se volvió a saber nada más de la megafauna en Australia. La misteriosa extinción de la megafauna es uno de los debates más longevos y controvertidos de la paleontología y ha atraído a investigadores del mundo entero. Boulder, Colorado, Estados Unidos. Ahora los científicos creen que están a punto de realizar un descubrimiento decisivo. En el Instituto de Investigación Ártica y Alpina de Colorado han examinado cáscaras de huevos de una de las mayores aves no voladoras que han caminado sobre la Tierra. El gigantesco Genyornis. El Genyornis era un ave realmente enorme, de alrededor de 2 metros de alto, y debía de pesar unos 200 kilos. Sería un ave carroñera y tendría un pico muy largo. Aunque existen muchos fósiles de esta ave extinta, sorprendentemente, los vestigios más frecuentes son sus frágiles cáscaras de huevo, que se han conservado durante milenios. Estas cáscaras proporcionan indicios vitales sobre la vegetación existente durante el período de la extinción de la megafauna. Coral Bay, Australia Occidental. Nos estamos dirigiendo hacia Coral Bay, en Australia Occidental. Estamos atravesando un campo de dunas. En estas dunas, donde el viento ha arrastrado la arena, es donde más probabilidades tenemos de hallar cáscaras de huevos de Genyornis. Deberíamos poder encontrar una buena colección y no nos debería costar demasiado. El profesor Miller quiere averiguar si el clima cambió en el periodo en que se extinguió el Genyornis y si fue por eso por lo que desaparecieron estos herbívoros. Para compararlo con una especie actual, estudia a una de las mayores aves que han sobrevivido en el mundo, el emú australiano. El emú y el Genyornis no solo convivieron durante la misma época, sino que incluso anidaban en la misma zona. Por eso, cuando encontramos cáscaras de huevos de Genyornis, también es frecuente encontrar cáscaras de huevos de emú. Mediante esas muestras de cáscaras de huevo, el profesor Miller puede comparar las dietas de ambas aves y el entorno que compartieron. Usando un método llamado racemización de aminoácido, puede datar las cáscaras. Pero estas cáscaras también contienen carbonos procedentes de distintas plantas, como hierbas, arbustos, árboles, semillas y frutas. Y lo que descubrimos es que hace más de 50.000 años, el emú consumía un amplio abanico de alimentos, desde simple hierba hasta árboles y arbustos. Tras la extinción del Genyornis, parte de la vegetación que consumía el emú desapareció sin más. Así que tras 45.000 años su dieta ha cambiado irreversiblemente. Durante el período de la megafauna, Australia Central era un paisaje lleno de vegetación que albergaba a toda una variedad de especies animales. Hoy ha cambiado drásticamente. Es casi una zona desértica. ¿Por qué desapareció ese frondoso entorno? Es una pregunta que lleva décadas desconcertando a los científicos. Han considerado que una de las causas que con mayor frecuencia es responsable de las extinciones en masa es el cambio climático. A la hora de resolver el misterio de la extinción de la megafauna australiana, hay que tener en cuenta cómo era el clima en aquel entonces y cómo cambió más adelante después de extinguirse la megafauna. A lo largo de la historia natural de la Tierra, el planeta ha atravesado varias edades de hielo. La Tierra se enfrió
y unas colosales placas de hielo de hasta 1,5 kilómetros, procedentes de los casquetes polares, alcanzaron los continentes, congelando amplias regiones del mundo. ¿Pudo extinguirse la megafauna cuando el planeta alcanzó su punto más frío? Las montañas nevadas en Nueva Gales del Sur fueron formadas por los glaciares que se iban abriendo paso a través del paisaje. El clima salvaje y rotundo y el áspero decorado evocan un lugar en el que el tiempo se ha detenido. Mi trabajo en las montañas nevadas se centra en tratar de averiguar cuándo tuvo lugar la última edad de hielo. He recogido muestras de las superficies creadas por los glaciares, tanto en lugares donde erosionaron el lecho rocoso como en lugares donde dejaron cadenas de escombros a su paso. Averiguando cuándo fueron expuestas a los glaciares las superficies rocosas, el profesor Tim Burrows puede calcular las fechas de las sucesivas edades de hielo. Si alguna de ellas coincidiese con la época en la que se extinguió la megafauna, podría ser una prueba concluyente de que la causa fue el cambio climático. La primera edad de hielo tuvo lugar hace unos 60.000 años. Luego hubo dos más, una hace unos 30.000 años y la otra entre 22 y 19.000 años atrás. Sus hallazgos indican que ninguna de las edades de hielo coincidió con la extinción de la megafauna hace 46.000 años. Pero si no fueron las gélidas temperaturas las que exterminaron a la megafauna, ¿qué otras condiciones climáticas pudieron desempeñar ese papel? Las edades de hielo no solo fueron en Australia más frías, sino que causaron periodos prolongados de aridez. El nivel del mar cayó más de 90 metros y la isla de Tasmania pasó a formar parte del continente australiano. Las edades de hielo volvieron al continente australiano más árido. Los desiertos se extendieron y la línea arbolada retrocedió hasta las montañas. Sin duda, fue un periodo hostil para la megafauna australiana. ¿Pudo durar lo suficiente la aridez de la edad de hielo como para diezmar los efectivos de la megafauna y entrañar su extinción? Cuevas de Naracoorte, Australia Meridional. Se pueden hallar indicios importantes del impacto de la desertización del continente sobre la megafauna en las formaciones de calcita de estas espectaculares cavernas. El profesor Gavin Prideaux colabora con la profesora Linda Ailiff de la Universidad Nacional Australiana. Están estudiando los patrones de crecimiento de las formaciones de calcita que indican si un periodo era más húmedo o más seco. Tomamos muestras de estalactitas y estalagmitas de muchos lugares distintos de la cueva y datamos su formación. Cotejaron esos datos con la edad de los distintos fósiles presentes en la cueva. Lo que hicimos fue demostrar que la megafauna atravesó toda una sucesión de periodos más húmedos y periodos más secos. Por lo tanto, la tesis que defiende que la aridificación motivó su extinción queda en entredicho. Y en época de sequía, ser grande tiene sus ventajas. Los animales de mayor tamaño monopolizan las fuentes de agua y las reservas menguantes de comida. Si un área se ha visto especialmente afectada por la sequía y no queda comida, cuanto mayor es el animal, mayores son sus reservas corporales y más capaz será de recorrer distancias que lo separan de la siguiente fuente de comida. Los inmensos diprotodontes habrían estado bien equipados para sobrevivir a la sequía y recorrer largas distancias en busca de alimento. Pero puede que su tamaño fuese su punto flaco. El tamaño tiene una influencia considerable en su forma de desplazarse. Hay que tenerlo en cuenta. Para averiguar cómo murieron, el profesor Steve Rowe, experto en la biomecánica de la megafauna, está trabajando con un equipo de animadores digitales para resucitar a estas criaturas. Hemos tomado al rinoceronte como referencia para la forma de andar y trotar. Sí, el rinoceronte es probablemente la referencia biomecánica viviente más próxima.
Los diprotodontes medían 2 metros de alto y más de 3 metros de largo, y pesaban casi 3 toneladas. Su tamaño los ayudó a sobrevivir a un entorno peligroso, pero ¿bastó para protegerlos de sus feroces depredadores? Un animal como el diprotodonte debía de moverse relativamente despacio, y puede que eso lo convirtiera en un blanco fácil para un depredador potencial. Pero lo que le faltaba en velocidad lo compensaba su volumen. Al ser tan inmensos, seguramente pudieran usar su peso para intimidar a cualquier depredador potencial. Una de las formas de protegerse de un depredador consiste en ser demasiado grande para él. Por tanto, dado su inmenso tamaño, parece inconcebible que la extinción de los diprotodontes se debiese a los depredadores. Pero en torno al periodo en el que se extinguió la megafauna, apareció un nuevo depredador en el paisaje australiano. Los científicos creen que cuando aparecieron los primeros humanos en este territorio, pudieron enfrentarse a algunas de las bestias más extrañas que hubieran visto jamás. ¿Quiénes eran estos humanos primitivos y de dónde vinieron? ¿Tuvieron acaso algo que ver con la extinción de la megafauna? Durante las edades de hielo, Australia estaba unida a Nueva Guinea, y las islas que rodean el continente eran más grandes que hoy. A consecuencia de eso, los pasadizos marítimos entre ellas eran estrechos. Esto posibilitó que los humanos primitivos alcanzaran Australia desde las tierras asiáticas. A partir del norte, se extendieron rápidamente por todo el continente. Se calcula que los primeros colonos humanos llegaron en un periodo comprendido entre 40 y 70.000 años atrás. Para averiguar si los humanos desempeñaron algún papel en la extinción de las megabestias, los científicos tendrán que probar que el hombre convivió con ellas en el continente. Parque Nacional Mungo, Nueva Gales del Sur. En estos extraños paisajes del sudoeste de Nueva Gales del Sur, hay rastros de las primeras poblaciones que pisaron Australia. Estas son las pisadas de mis antepasados de los tiempos de Gandiyurra, es decir, hace muchísimo tiempo. Esa palabra Gandiyurra era la que usaban siempre que nos contaban una historia, y siempre que la usaban sabíamos lo que quería decir. Hace mucho, pero muchísimo tiempo. Las pisadas se formaron en el barro. Cuando se evaporó el agua, se endurecieron y permanecieron ocultas bajo capas y capas de arena durante miles de años. El profesor Matt Capper forma parte del equipo de investigación implicado en su descubrimiento. Las pisadas que encontramos aquí en el lago Mungo estaban en realidad en la orilla de un lago más vasto, el lago Gampang. Descubrimos más de 450 huellas. Forman la mayor colección de huellas de la edad de hielo del mundo y nos dicen muchas cosas sobre el comportamiento social de estos habitantes primitivos de Australia. Pensamos que una docena o tal vez 2 docenas de personas están representadas en las distintas huellas, así que podemos ver que esa sociedad aborigen estaba formada por grupos reducidos de personas. Hay desde niños pequeños hasta adultos desarrollados, es decir, una familia entera o varias familias atravesando juntas este paisaje.
Creo que este estaba caminando despreocupadamente. Este otro parece un poco como si estuviera corriendo. Algunas de las huellas medían la friolera de 30 centímetros de largo. Creemos que son de personas bastante altas, y midiendo la distancia entre las pisadas, creemos que eran capaces de correr bastante rápido. Algunos llegarían a correr 20 kilómetros por hora. Esto sugiere que eran individuos bastante sanos, capaces de realizar grandes esfuerzos físicos. Hay una pequeña huella de pájaro aquí y huellas de conejo. Huellas de emú. De emú. Las llamadas historias para dormir, es decir, las antiguas leyendas del pueblo aborigen, hablan de los Kadimakara, unos animales que vivían en zonas boscosas, frondosas y llenas de agua. Cuentan que su entorno quedó destruido y se vieron obligados a vagar por la costa, y que aún hoy se pueden localizar sus huesos. Se han encontrado aquí huesos del canguro gigante, del emú gigante, de una criatura que era una especie de wombat gigante. Hace 50 o 40.000 años, estos animales pastaban por aquí cuando los lagos grandes estaban llenos de agua. Sí, todo esto encaja con nuestras historias para dormir. Todas las pruebas científicas. Lo que se ha venido transmitiendo de generación en generación. Esta unidad sedimentaria es la unidad del lago Mungo y data de hace unos 40.000 o 60.000 años. Se corresponde más o menos con la época de la extinción de la megafauna. Lo interesante es que también contiene restos de los primeros humanos de la región de los lagos Willandra. Tenemos huesos del hombre de Mungo y la mujer de Mungo y artefactos de piedra, todos con una antigüedad de entre 42 y 50.000 años. Así pues, hay un margen de quizá 4 o 5.000 años durante el que creemos que el hombre y la megafauna convivieron en el continente australiano. Es un margen estrecho y coincide precisamente con la extinción de la megafauna. La llegada de la humanidad a otras partes del mundo, como Norteamérica o Madagascar, también coincidió con extinciones en masa de animales. Y es esta coincidencia la que ha llevado a los científicos a desarrollar una teoría conocida como Blitzkrieg, una guerra relámpago tan veloz que aniquiló a la megafauna. La teoría parte de la premisa de que los humanos siempre explotarán una fuente de alimento. En el caso de las megabestias, la teoría alega que se extinguieron a través de una persecución eficiente y sistemática a escala continental por parte del ser humano. Cuando desembarcaron los humanos en Australia, básicamente aumentó en un 50% el número de grandes depredadores en el continente. Así que su mera presencia y la necesidad de comer y mantener a su propia población debe de haber tenido un impacto sobre la megafauna. Así pues, ¿fue la humanidad primitiva la que acabó con la megafauna? Hasta ahora, las únicas pruebas de las que disponíamos eran circunstanciales. Pero en Cady Springs, Nueva Gales del Sur, los científicos han realizado un hallazgo explosivo que sitúa al hombre en plena escena del crimen. La prueba decisiva que aporta Cady Springs es que es el único yacimiento que tiene indicios inequívocos de artefactos humanos y huesos de megafauna asociados. La profesora Judith Field está investigando algunos de los hallazgos más importantes de huesos de megafauna de Australia. Estamos ante un antiguo campamento. Tenemos huesos carbonizados y de hecho tenemos un fémur calcinado de uno de los canguros extintos de ese periodo. Ello sugiere que fueron quemados en una hoguera y en medio de este entorno arcilloso solo un humano pudo haber provocado fuego. Entre los muchos fósiles de Cady Springs se encontró la mandíbula completa de un diprotodonte. Pero en un giro inesperado, fue hallada una herramienta de piedra alojada entre unos huesos.
Este es probablemente el hallazgo más emocionante de todos los que he hecho, y quizá nunca encuentre algo similar. Lo primero que encontramos fue la mandíbula inferior de un joven diprotodonte. Alojada entre esta y el hueso de una extremidad encontramos lo que llamamos una herramienta nuclear. Las herramientas nucleares sirven para fabricar otras herramientas, como hojas y mangos de cuchillos de piedra. Como podéis ver, estas cosas están muy afiladas. Con esta piedra puedes fabricar un cuchillo grande, tan grande como lo quieras. De hecho, si los animales de la megafauna eran igual de grandes que nuestro ganado, no debieron de tener ningún problema en descuartizar a esos animales con estos antiguos cuchillos. Cuando examinamos las herramientas de piedra, encontramos sangre e indicios consistentes de hueso y tejidos que solo podían haber sido causados al ser empleados para golpear un hueso o deshuesar un animal. Si usas un cuchillo para filetear un animal, se verá reflejado a un nivel microscópico en la superficie de la herramienta de piedra. Cualquier cosa que se mueva en el monte australiano es susceptible de ser cocinada y devorada por mi pueblo. Así que la megafauna no debe de haber recibido un trato distinto al de los animales de menor tamaño que existían por aquel entonces. Pero las herramientas que se encontraron eran más utensilios de cocina que armas. Y otros fósiles de megafauna hallados eran de animales que murieron tras quedar atrapados en el barro. Caddy Springs podría no ser más que un inmenso depósito de carroña, donde los humanos acudían para alimentarse de animales muertos o moribundos. Algunos científicos sostienen que los primeros habitantes de Australia no disponían ni siquiera de herramientas necesarias para matar a las megabestias. Entre las armas más eficaces de estos antiguos pobladores estaban las grandes puntas de lanza de piedra halladas en el norte de Europa y América. Habitualmente se asocian con la caza de grandes mamíferos durante las edades de hielo. Mientras los cuchillos de piedra llevan ya decenas de miles de años presentes en el paisaje australiano, las puntas de lanza de piedra no fueron utilizadas hasta hace unos 6.000 años, mucho después de que desapareciera la megafauna. La razón por la que los primeros pobladores de Australia no cazaban con lanzas con puntas de piedra es que el tipo de piedra fina necesario para fabricar este tipo de punta tan afilado y refinado no era corriente en Australia. Había grandes cantidades de silcretas, que valen para fabricar artilugios, para tallar la madera y cortar y cosas por el estilo, pero no para fabricar puntas de lanza con una forma perfecta. Pero Australia tiene una gran abundancia de maderas duras que son exactamente igual de eficaces que las puntas de piedra más sofisticadas. El argumento según el cual los pueblos aborígenes no tenían un equipo lo bastante sofisticado como para cazar animales de gran tamaño es obviamente un sinsentido. Por lo que sabemos de las herramientas que fabrican actualmente los aborígenes, son perfectamente adecuadas para despachar a cualquier tipo de presa. Si bien las puntas de lanza de madera dura pueden infligir daños sustanciales, sin duda eran más eficaces a la hora de matar animales pequeños o crías de la megafauna, y puede que esto precipitase su carrera hacia la extinción. Para acabar con la megafauna no hacía falta esforzarse mucho. Aunque cada persona solo hubiera matado a un animal por década, hubiera sido suficiente si mataba a las crías, no a los adultos. Eso hubiera precipitado la extinción de la especie, porque los estarían matando más rápido de lo que eran capaces de reemplazar a su población. Es una forma de guerra relámpago, una forma de exterminación, pero no del tipo más espectacular. Eran más bien barbacoas de poca monta que hacían pequeños grupos familiares cada año, y al cabo de unos pocos cientos de años, puede que 1000 a lo sumo, estas especies habrían desaparecido del mapa.
Pero hay una laguna en el acta de acusación. Durante miles de años, los aborígenes australianos han cazado y recolectado siguiendo un sistema altamente sofisticado basado en la sostenibilidad. Así que cuesta creer que sus ancestros hayan cazado a la megafauna hasta provocar su extinción. Aunque los primeros pobladores del continente fueran cazadores eficaces de megafauna, no todos los científicos admiten que estos animales fueran presas fáciles. El argumento según el cual la caza humana hubiera sido la causa principal de la extinción de la megafauna está basado en la idea de que la megafauna de Australia era ingenua, no estaba acostumbrada a la depredación y por eso era fácil de matar. La realidad es que la megafauna de Australia seguramente tuviera sus depredadores. De modo que estos animales debían de tener al menos algunas defensas antidepredadores. Algunos de los animales de la megafauna eran extremadamente feroces y estaban convenientemente armados para atacar o defenderse. Si los humanos los cazaron hasta su extinción, entre sus objetivos tuvo que encontrarse el formidable león marsupial. El león marsupial o tilacoleo estaba en lo más alto de la cadena alimenticia en la edad de hielo en Australia. Era un animal extraordinariamente especializado. Era el mamífero carnívoro más especializado de su tiempo. Estaba bien armado, con garras retráctiles tanto en las patas delanteras como en las traseras. Las garras de sus pulgares estaban bien desarrolladas. Hay quien piensa que estas eran realmente sus armas para matar, que el león marsupial desgarraba y desplazaba con ellas a su presa. Yo creo que eso es bastante improbable. En realidad, creo que las enormes garras que tenían en los pulgares servían de ganchos. Pero no todo el mundo admite que el tilacoleo tenía las herramientas para ser un asesino letal o para defenderse de los humanos. Uno de sus rasgos ha dejado perplejos a los científicos durante décadas. A primera vista, los dientes del tilacoleo no se parecen a los de un carnívoro serio. Así que el profesor Rowe quiere averiguar hasta qué punto era letal este animal. Decide someterlo a la prueba definitiva. En primer lugar, escanea el cráneo completo de un pequeño tilacoleo. Usando una técnica conocida como prototipado rápido, hace construir un molde a tamaño natural del cráneo y la mandíbula. El prototipado emplea el modelado por ordenador para crear finísimos cortes transversales del cráneo. Un poderoso láser de dióxido de carbono funde limadura de metal en miles de capas hasta que por fin construye un molde de bronce. El profesor Rowe diseña un sencillo método para estimar la fuerza de las dentelladas del león marsupial. Combinando el modelado biomecánico por ordenador y un sistema de prueba de materiales, llevan a cabo una serie de experimentos usando una cabeza de oveja. Vale.
En primer lugar, hemos hecho que estos enormes incisivos delanteros penetren en la carne. Ha arrancado la cabeza con las hileras superior e inferior de incisivos para luego masticarla con los afilados dientes que tiene a los lados. Y este es el cráneo de un león marsupial relativamente pequeño. La dentellada de un pequeño tilacoleo podía generar la friolera de 450 kilos de fuerza, una cifra parecida a la de una leona, un animal que duplica su tamaño. Así pues, la dentellada del tilacoleo era casi 2 veces más poderosa que la de cualquier felino viviente hoy en día, y mucho mayor que la de cualquier otra criatura existente en Australia por aquel entonces. Sin duda, un león marsupial de buen tamaño podría haber matado a un humano sin ningún problema. El león marsupial era una de las criaturas más formidables del reino animal. No parece probable que la caza humana fuera la única causa de su extinción. Para estos investigadores científicos, el caso está lejos de haber sido resuelto. Para buscar nuevas pistas, deciden investigar una extinción en masa que tuvo lugar millones de años antes: la muerte de los dinosaurios. Hace 65 millones de años, un inmenso meteorito de 10 kilómetros de diámetro cayó sobre la Tierra en lo que ahora es el sudeste de México. El polvo y los escombros propulsados en la atmósfera bloquearon casi totalmente la luz del Sol e hicieron bajar las temperaturas globales. Este cataclismo liquidó a los dinosaurios y al menos a la mitad de las especies que existían sobre la Tierra. Durante ese periodo de oscuridad, que puede haber durado varios meses o incluso años, la vida vegetal se extinguió a escala global. Eso entrañó drásticas consecuencias para todos los herbívoros, incluyendo a los dinosaurios herbívoros, que se alimentaban de plantas y ahora no tenían absolutamente nada que comer. Cuando los dinosaurios herbívoros murieron de inanición, los carnívoros que se alimentaban de ellos también se extinguieron. Muchas especies animales fueron eliminadas por el meteorito, pero algunas sobrevivieron. Los supervivientes compartían un rasgo decisivo: eran pequeños. Había pues un umbral claro. Ningún animal que pesara más de 25 kilos sobrevivió a la devastación. ¿El motivo? Los animales de mayor tamaño necesitan más comida para sobrevivir. ¿Tuvo que ver con la desaparición de la megafauna su imponente tamaño y una repentina e inexplicable falta de vegetación? Para averiguarlo, el profesor Gifford Miller, de la Universidad de Colorado, ha regresado a Coral Bay, en Australia Occidental, en busca de nuevos indicios. Hay unas cuantas piezas por aquí. He encontrado unas aquí, un par de ellas. Por el momento, su investigación de las cáscaras de huevos ha desvelado que los Hengyornis convivieron con los emús, que ambas especies eran herbívoras y que durante la época en la que se extinguieron los Hengyornis, toda una gama de plantas había desaparecido. Ha descubierto que cuando cambió la vegetación y las fuentes de alimentación se vieron alteradas, el Hengyornis fue incapaz de adaptarse a una nueva dieta. Las pruebas que hemos recabado reconstruyendo las dietas de estos animales pueden explicar por qué el Hengyornis, que tenía una estrategia alimentaria muy específica, era más vulnerable que el emú, cuya estrategia alimentaria es más bien del tipo comer lo que le echen.
Los cambios que hemos observado en su dieta tras 45.000 años nos indican que ha habido una revolución completa de los ecosistemas a lo largo y ancho de la Australia semiárida, y que al cabo de 45.000 años los ecosistemas eran profundamente distintos a los anteriores y han seguido siendo diferentes hasta nuestros días. Nunca llegaron a recobrar su antigua condición. El porqué de ese cambio en la vegetación ha desconcertado a la comunidad científica, pero lo que sí se sabe es que debió de tener un efecto dominó que afectó a toda la cadena alimenticia. Cuando se extinguieron las poblaciones de herbívoros, los carnívoros, que dependían de ellos para alimentarse, se volvieron vulnerables. La megafauna carnívora tuvo entonces que competir para hacerse con la poca comida que quedaba. Pero la desaparición de sus fuentes habituales de sustento no fue la única presión que tuvo que soportar la megafauna. ¿Has encontrado algo, John? Hay un poco aquí, Giff. En estas dunas arenosas, el profesor Miller y su equipo han realizado un extraordinario hallazgo. Hay unos pocos trozos esparcidos. La primera prueba concluyente de que los humanos tuvieron algo que ver con la depredación de la megafauna. El equipo encuentra varias cáscaras de huevo de Genyornis carbonizadas. Algunas están completamente calcinadas, y es posible que fuera a causa de incendios incontrolados. Pero muchas presentan lo que llamamos un punto de incinerado, donde parte de la cáscara está quemada y el resto no. La única forma de que ocurra esto es que alguien cociera el huevo, que después de pelarlo y comérselo tirara las cáscaras y que algunas de ellas aterrizaran sobre las brasas de la hoguera. Así es como se incineraron algunos trocitos. Estas enormes aves estaban sometidas a una presión enorme. Tenían a sus propios depredadores, estaban amenazadas por el clima, por el cambio en sus fuentes de alimentación y por la competencia de los demás animales. Pero antiguamente estos animales fueron capaces de adaptarse a esas fuentes de estrés. Creemos que la principal diferencia entre 45.000 y 50.000 años atrás es que los seres humanos aparecieron en el continente y hubo algo que hizo que esos animales traspasaran ese umbral más allá del punto de no retorno. El cambio en la vegetación es la teoría más innovadora que ha surgido en el debate sobre la extinción de la megafauna. Sin embargo, aún falta una pieza importante del puzzle. ¿Qué actividad humana pudo alterar el hábitat de la megafauna de manera tan drástica que destruyera sus fuentes de alimento más fundamentales? Los científicos han descubierto nuevos indicios que tal vez acaben aportando una respuesta. La investigación sobre la extinción de la megafauna está alcanzando un punto crítico. Los detectives científicos han vuelto a apuntar hacia el hombre como principal sospechoso. Creo que si los humanos no hubieran llegado a Australia, la megafauna seguiría existiendo. Una serie de recientes descubrimientos en Tasmania corrobora esa idea. Al tratarse de una isla, la megafauna sobrevivió durante 5.000 años más que en el continente y se extinguió casi inmediatamente después de que llegasen los seres humanos. Así que fuimos nosotros quienes desempeñamos el papel decisivo. Empujamos a la megafauna hasta el límite. Los científicos saben ahora que los humanos disponían de las armas necesarias para dar caza a la megafauna. ¿Pero tenían el móvil y los medios para destruir su entorno abocándola a la extinción? La vegetación australiana cambió drásticamente durante la época en la que desapareció la megafauna, y desde entonces se han desarrollado otros tipos de plantas. El paisaje actual está dominado por las hierbas secas, como la Spinifex o la Eragrostis australasica, que poseen un valor nutritivo muy bajo y propagan los incendios. Así que es un paisaje altamente inflamable. Enterradas bajo la superficie de este entorno transformado,
los científicos han hallado una nueva serie de pruebas desconcertantes. Oscuras capas de restos incinerados de antigua vegetación que se corresponden con la llegada de los humanos y la extinción de la megafauna. Los incendios forestales provocados principalmente por rayos han formado una parte natural del paisaje australiano desde un tiempo inmemorial, pero lo que hemos observado de 50 a 45.000 años a esta parte, en torno a la época en la que los humanos se asentaron en Australia, es un aumento considerable de restos carbonizados. Estos depósitos de carbón también se corresponden con la desaparición de numerosas variedades de selvas vírgenes. Ambos fenómenos apuntan a un aumento sustancial y a gran escala de los incendios, que transformó el entorno. Parece muy probable que este fenómeno esté relacionado con la llegada de los humanos y que no sea una coincidencia. Durante su convivencia con esas criaturas tan grandes y amenazadoras, los primeros humanos idearon un ingenioso método para atrapar a sus presas. Los seres humanos quemaban el paisaje para cazar a través de los frentes de los incendios, para promover la aparición de plantas comestibles y para despejar el paisaje y así facilitar la movilidad. Estos fenómenos se conocen colectivamente como cultivo por quema controlada y se cree que erradicaron en gran medida la vegetación en muchas partes de Australia. Antes de que llegasen los primeros pobladores humanos, los incendios forestales no eran ni tan frecuentes ni tan intensos. A consecuencia de ello, abundaban las plantas de las que dependía la megafauna. Los incendios frecuentes pueden haber tenido distintos efectos secundarios, entre ellos la destrucción de las plantas de suculentas hojas y carnosos frutos que comían los especímenes herbívoros de la megafauna. Pero también contribuyeron al desarrollo de otras plantas mejor adaptadas a los incendios. Y ese proceso continuó durante cierto tiempo. Desde entonces ha habido un aumento gradual de la cantidad de eucaliptos, así como de muchas otras plantas resistentes a los incendios. Es una prueba de que el cultivo por quema controlada era una práctica arraigada entre los primeros pobladores humanos. Creo que es muy probable que ese aumento en la frecuencia y la intensidad de los incendios ejerciera una presión sin precedentes sobre la megafauna y, combinado con la caza, constituyó un factor del que estos animales sencillamente no pudieron recuperarse. Es una hipótesis desconcertante. Un grupo de humanos primitivos cambió la ecología de todo un continente y de esta forma mató de hambre a la megafauna. Los humanos fuimos el factor decisivo en la extinción de la megafauna. Hubo una estrecha correlación entre la llegada de los humanos y la extinción de la megafauna y disponemos de un mecanismo para explicarlo. El mecanismo en cuestión era el cultivo por quema controlada, el incendio regular y sistemático de la vegetación. Cambió el paisaje de una manera tan drástica que destruyó en gran medida las fuentes de alimento de la megafauna, abocándola a la extinción. Hemos sostenido que la explicación más sencilla es ese cambio en los incendios del entorno australiano. Los paisajes son sensibles a las perturbaciones y a la larga eso puede traducirse a escala continental.
Hoy en día los humanos estamos cambiando drásticamente nuestro entorno a nivel global. La cuestión es si entendemos lo bastante bien los ecosistemas de la Tierra como para predecir el impacto de una destrucción a escala global del medio ambiente. ¿Existen umbrales que, una vez traspasados, amenazan la vida sobre el planeta? Si admitimos que el gran tamaño puede ser un factor que predispone a la extinción, y si la destrucción del medio ambiente a la que estamos asistiendo continúa, la especie humana podría convertirse en la mayor especie animal del planeta. Deberíamos plantearnos seriamente cuáles son nuestras probabilidades de sobrevivir. La poderosa megafauna ya no vaga por la Tierra, pero su legado sigue vigente. Estas inmensas criaturas nos han permitido entrever un mundo maravilloso e ignoto que ya no existe. Resolver el misterio de su extinción podría ayudarnos a evitar el próximo desastre ecológico causado por el hombre. Siempre y cuando sepamos aprender de las lecciones del pasado.